Bueno, muy bien. Ya hemos hablado acá en Pensar San Juan de diferentes utilizaciones o diferentes utilidades o ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial. Ya vimos inclusive en informes anteriores cómo la inteligencia artificial colabora en el Android, ¿se acuerdan? Ese que vimos hace programas atrás para que aprenda nuevas funcionalidades y que luego ejecute acciones. Estuvimos desarrollando acá cuál era la fórmula de ChatGPT enunciada por el mismísimo Greg Brockman, el propietario de ChatGPT, como decir, bueno, vos le querés dar órdenes a ChatGPT, lo hacelo de esta forma. Y también nos lleva a pensar acá en nuestro programa en la educación. ¿Hay alguna posibilidad de aplicación de la inteligencia artificial? ¿El ambiente educativo a nivel nacional, a nivel provincial, se encuentra permeable a utilizar la inteligencia artificial? Eso y todo lo que sea relacionado lo vamos a charlar el día de hoy acá junto a Claudio Alessio, que le doy la bienvenida. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, acá estamos. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir. Claudio, el doctor Claudio Alessio, doctorado en filosofía. Exacto, sí. Muy bien. ¿Qué te llevó a tener este interés por la inteligencia artificial, Claudio? Bueno, sin duda es que es un área bastante prometedora, digamos. O sea, yo trabajo en inteligencia artificial hace muchos años, desde el 2008 que inicié el doctorado hasta que me recibí. Trabajaba justamente en un área de convergencia en esa época, en el 2008, imagínate, no tenía el boom que tiene hoy, y entonces trabajaba en la convergencia de argumentación, agentes colectivos, digamos, e inteligencia artificial, es decir, básicamente cómo hacían un conjunto de agentes para debatir entre ellos y poder tomar decisiones más efectivas en base a la información que cada agente podía disponer. Entonces, venir de una tradición donde el lenguaje era clave en esos modelos, a llegar a un momento donde la tecnología justamente genera esta propuesta de modelos de lenguaje que tienen justamente la capacidad para interactuar de la misma forma que un ser humano, fue un momento en que uno decía, bueno, estamos frente a una tecnología altamente filosófica, digamos, ¿no? Es decir, porque, así que, bueno, uno de las áreas, digamos, que se investiga en filosofía, que tiene que ver justamente con inteligencia artificial, era una pregunta que surgió hace muchos años, era si una máquina podía pensar. Yo cuando comienzo mis clases de lógica en la universidad suelo proponer la pregunta de si es posible crear una máquina de madera lo suficientemente grande y que esa máquina tenga muchos engranajes y complejidad para emular sonido similar al lenguaje humano, ¿no? Y si esa emulación de ese sonido del lenguaje humano, porque en fin de cuentas si vos haces, imagínate una máquina muy gigante que haga ciertos ruidos, lograrías en algún momento imitar un sonido equivalente a un hola, por ejemplo, movido por alguna interacción con ese sistema, generarías esa respuesta sonora. Y nos preguntamos, bueno, ese tipo de artefacto sería algo inteligente, tendría capacidad de pensar, y cuando vos lo pensás de esa manera, con un artefacto tan justamente material, es más difícil atribuirle pensamiento o inteligencia que a una estructura de software, ¿no? Entonces, creo que este reto que nosotros tenemos de encontrarnos con máquinas que tienen capacidad de lenguaje o que parece que piensan, nos hace, bueno, justamente dudar o nos hace pensar cosas que tienen que ver con el diferencial humano, es decir, qué somos nosotros, para qué estamos, qué podemos aportarle a la sociedad, cómo podemos aprender, y todo ese tipo de cuestiones se vuelven, son preguntas filosóficas muy profundas, pero al mismo tiempo se vuelven preguntas muy tecnológicas, digamos, ¿no? Vos sabés, Claudio, que justamente vos mismo lo mencionaste y algo venía pensando al respecto de que hay como en el inconsciente colectivo esta resistencia o este miedo a la inteligencia artificial en algún momento va a reemplazar el trabajo del hombre. Bueno, cuando uno piensa inteligencia, y ahí donde aparece, bueno, quizás la idea de inteligencia artificial es un poco confusa. La inteligencia es la capacidad que tiene un organismo de adaptarse al medio, digamos, ¿no? Es decir, y para nosotros adaptarnos al medio tiene que ver con tener la capacidad de poder seguir viviendo a pesar de las condiciones en las que vivimos. Entonces eso es esencialmente inteligencia. Ahora, cuando nos trasladamos al ámbito de la inteligencia artificial, o esto que hemos llamado inteligencia artificial, esos sistemas no se adaptan al medio para seguir viviendo. Entonces esa idea esencial o más primigenia del concepto de inteligencia no se da en la artificialidad. Ahora, sí podemos utilizar esos recursos tecnológicos para adaptarnos mejor al medio, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante argentino de una empresa de Santa Fe que se llama Oncolic, que lo que hicieron fue aplicar Machine Learning para hacer predicciones de cáncer en sangre mucho antes de que eso pueda
ocurrir, digamos, Wow. ¿no? Con otras técnicas. Entonces decís, bueno, estamos utilizando una tecnología para adaptarnos justamente al medio, digamos, o enfrentarnos a una enfermedad tan compleja como es el cáncer. Y hoy actualmente hay una empresa, por ejemplo, argentina, que hace uso de esta tecnología de una forma muy creativa para hacer algo que no podemos hacer de otra manera. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, cuando vos empezás a pensar la inteligencia artificial como una herramienta que te permite hacer cosas que colectiva o individualmente no podíamos hacer. Es decir, es verdad que antes podíamos escribir artículos, hoy con inteligencia artificial lo podemos hacer más rápido, pero predecir cáncer con un análisis de sangre es como muy interesante. Entonces empezar a decir, con inteligencia artificial podríamos cruzar ciertas fronteras que hasta hoy no las podemos hacer, digamos, ¿no? Y vos mismo en esto de los diferentes ámbitos de aplicación, acá me diste un ejemplo muy claro del ámbito de la salud, más metiéndonos en el ámbito universitario, que es en donde vos te desenvolvés a diario. En el ámbito educativo, ¿cómo es la recepción por parte de los docentes? Inclusive, ¿qué horizonte hay con la inteligencia artificial al momento de pensar quizá una clase? ¿Cómo puede utilizar la inteligencia artificial un docente a su favor? Y a su vez, un alumno, una alumna, ¿cómo puede utilizarla a su favor también? Y eso pensarlo como una amalgama educativa en lo que vendría a ser el avance estudiantil. O sea, en la formación del talento, particularmente en la que me toca a mí, que soy secretario académico de la Facultad de Ciencias Exactas, donde justamente las habilidades que nuestros alumnos aprenden o desarrollan tienen que ver justamente con generar tecnología y con generar conocimiento científico, ¿no? Es decir, una facultad en ese sentido muy importante. Entonces, cuando vos o aparece este actor que es esta tecnología, te cuestiona justamente qué significa formar talento, ¿no? Porque vos decís, bueno, con inteligencia artificial puedes hacer muchas cosas, pero por un lado tenés cómo hacemos nosotros para formar talento científico o tecnológico que sean capaces de utilizar inteligencia artificial para hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer. Esa es una habilidad, digamos, que los formadores tenemos que desarrollar. Es decir, cómo podemos formar nosotros el nuevo talento para justamente hacer esta amalgama con inteligencia artificial y desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, o un nuevo repertorio de procedimientos para poder integrar inteligencia artificial en la solución de problemas científicos o en la solución de problemas tecnológicos. Ese creo que es el reto más importante, porque de la misma forma que se habla de si somos o no nativos digitales, acá es si somos capaces de metabolizar una tecnología para hacer cosas nuevas, realmente nuevas, digamos, ¿no? Así, ese creo que es el reto fundamental que tenemos en la universidad, más allá del aspecto práctico del uso de la tecnología, que ahí tenemos un montón de repertorios muy interesantes para Sin aplicar. duda, e incluso me acuerdo de ver en redes sociales quizá docentes o algo, y por eso también iba un poco la pregunta, que se empieza como a generar por ahí videos, los típicos videos de redes sociales en donde ya más en el ámbito práctico, pueden decir docentes, ¿cómo hacer para darte cuenta si tu alumno o tu alumna agarró y tal cual el resultado de que le dio la inteligencia artificial, lo copiaron y lo pegaron, presentaron un trabajo? Quizá eso es una cosita así de toda la potencialidad que pueda llegar a tener a nivel educativo lo que es la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, frente a ese escenario, de acá a 10 años, ¿cuál es por ahí tu perspectiva? Obviamente desde tu opinión, ¿no? No, porque obviamente no podemos predecir mucho más, pero que eso puede ir siendo permeable dentro del ámbito educativo, la educación a nivel San Juan, por ejemplo, ¿podría empezar a implementar inteligencia artificial en un aula, por decirlo así? Sí, yo creo que cuando uno mira, o sea, cuando haces perspectiva o diseño de futuros, que es básicamente la pregunta que estás proponiendo, nosotros cuando hacemos esos ejercicios de diseño de futuro, siempre tenemos que ver algo que en diseño de futuros o en perspectiva le llaman señales débiles. Es decir, las señales débiles serían acciones que están ocurriendo en el presente, que se ven como pequeños ejercicios, intentos y demás, que podrían estar significando algo que puede desarrollarse en el futuro, digamos, ¿no? Hay cosas, es decir, aunque es posible porque ya estás viendo cosas parecidas. Entonces hay un proyecto del MIT muy interesante que ponen un artefacto, que es como una vinchita como esta que tengo en este momento, que tiene unos parlantes y unos micrófonos. Entonces lo que hace esa vincha es escuchar el diálogo, la conversación que vos vas teniendo, y te hace advertencias
de criticidad que deberías tener, digamos, ¿no? Es decir, te está diciendo, acá te están presentando una información que podría ser incorrecta o no es precisa o no está verificada, te dicta, te hace como una especie de coaching de pensamiento crítico, digamos, ¿no? Ese proyecto está. Después hay otro proyecto que aplicaron inteligencia artificial de imágenes para ver si impactaban en la ideación creativa, en el proceso creativo. Entonces usaban modelos de inteligencia artificial de imágenes para bocetar o prototipar alguna idea o para explorar alguna idea, y aquellos equipos que utilizaron inteligencia artificial de imágenes le permitió explorar ideas más desconectadas unas con otras, es decir, le permitió explorar ideas más disruptivas. Entonces cuando vos integras de una manera, podríamos decir, creativa o interesante la inteligencia artificial, pueden aparecer resultados también prometedores. Ahora, doctor, qué interesante lo que decía Gonzalo en relación a el hecho de voy a presentar mi trabajo final, es la tesis, le pongo a la inteligencia artificial lo que quiero, me lo desarrolla absolutamente, yo ni me molesté, antes teníamos que ir a una biblioteca, reunirnos, entrevistas para que el trabajo se pudiera fundamentar. Ahora directamente yo lo escribo, y eso, ¿cómo se valora desde los profesionales, desde los docentes? Es decir, me viene una tesis que es fantástica, nunca la escribí. Hay varios autores que plantean el concepto de infoapocalipsis, o el apocalipsis de los datos, o el apocalipsis de la información, porque hoy tenemos capacidad tecnológica, automática de producción de texto para hacer todo lo que está en la Wikipedia. O por ejemplo, un proyecto de Wikipedia que tiene, no sé, 200.000 usuarios activos y más de 2 millones o 1,5 millones de usuarios históricos. Esos usuarios fueron capaces de producir en 340 idiomas más o menos, más de 1.000 artículos, más de 1 millón de artículos por idioma, y si vos pones esa capacidad de producción en términos automáticos, podrías hacer un proyecto equivalente a Wikipedia con esa cantidad de usuarios en menos de un año. Entonces, cuando ves esa potencia, digamos, de producción textual, decís, bueno, eso es una máquina muy potente que puede hacer cosas muy potentes, y es verdad que te puede hacer trabajos equivalentes a los trabajos que hacíamos antes, y te lo puede hacer justamente en 30 minutos o menos. Entonces el reto consiste justamente en ofrecer oportunidades para usar la inteligencia artificial y desarrollar proyectos que no podríamos hacer. Por ejemplo, te cuento un caso que hicimos la otra vuelta en una consultoría para un restaurante. Y imagínate vos que haces una consultoría y te dicen, bueno, necesito saber la opinión de 1.500 usuarios en lenguaje natural sobre qué opinan de mi negocio. Si vos lo tuvieses que hacer como se hacía siempre, eso es un proyecto inviable, porque hasta que obtengas algo, primero que es muy riesgoso, es decir, hacer un estudio de 1.500 frases o de 3.000 o de 10.000 frases cualitativas para saber, a ver, capaz que encuentre algo, es absolutamente riesgoso. Pues nosotros empezamos a hacer con inteligencia artificial y eso lo pudimos hacer en una tarde, y hoy con herramientas como Perplexity, que te hace social listening de una forma automática, es decir, vos pones un tópico y te busca en las principales redes sociales y te trae información de redes sociales, entonces vos decís, estamos en presencia de una máquina que te permite hacer cosas muy potentes. Entonces ese escenario creo que es el al cual tenemos que ir, y mientras tanto tenemos que hacer un proceso de reflexión sobre el tipo de propuestas que nosotros hacemos como formadores. Nunca más esto. O sea, eso es que empieza a ser trivial ese tipo de propuestas. Bueno, la tesis tradicional, ¿no? Acá, sí. Claudio, estoy viendo que por los mensajes hay varias madres que están hablando del tema y comunicándose sobre esto, sobre lo que están viendo en los colegios, sobre lo que está pasando con el tema de la inteligencia artificial. Habría como una especie de acefalía de posturas, digamos. Porque me cuenta una, hasta me nombran los colegios que no viene al caso, ¿no? Pero que en el mismo colegio, en el mismo curso, al chico, una profesora es fanática de la inteligencia artificial y quiere a toda costa que los chicos se metan en el tema. Pero dice que tiene todos los demás que no quieren saber nada con la inteligencia artificial, quizás por el miedo de lo que apuntaba recién María Silvia. Eso, ¿cómo se tiene que enfocar de ahora en más? Porque es un hecho que existe y es un hecho que los chicos en la escuela la van a empezar a usar sea como sea. ¿Cómo tiene que hacer
qué línea tiene que bajar el Ministerio de Educación o no sé quién con referencia al tema de la inteligencia artificial? Sí, sin duda que si vos me preguntás, debería existir una habilidad que tiene que ver con aprender a usar tecnología para cosas, digamos, distintas, ¿no? Eso es una habilidad que tiene que ver con integrar eso. Cuando se hicieron los primeros estudios sobre la integración de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, sobre todo en consultoría altamente especializada, encontraron que aquellos consultores que empleaban inteligencia artificial mejoraban su velocidad en un 50% y su performance entre un 20 y un 40%. Consultores altamente especializados. Ahora, cuando esos consultores altamente especializados hacían un uso no supervisado de la IA, es decir, que entregaban el reporte, le pasaban, se lo hacía, bajaban un 20% su performance. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no alcanza simplemente con usar inteligencia artificial, sino que tenemos que aprender a integrar la inteligencia artificial para desarrollar proyectos adecuados, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que generar oportunidades para que eso ocurra, porque aparte, es decir, aparte del uso informativo, hay un uso potencial. Particularmente tuve la fortuna de implementar un programa experimental sobre el desarrollo de habilidades de toma de decisiones, pensamiento crítico y trabajo en equipo con inteligencia artificial, con el surgimiento de una tecnología que se llama de diarización. Es decir, la tecnología de diarización es una tecnología basada en inteligencia artificial que permite grabar una conversación, pero saber que hay distintos hablantes en tiempo real. Es decir, en tiempo real se da cuenta el modelo de que estoy hablando yo, que está hablando él, cada uno de nosotros. Entonces imagínate que un profesor con un grupo pequeño, de 8 personas, por ejemplo, pudiese documentar todas las intervenciones que tienen ese grupo de personas en un debate sobre un tópico interesante. Y después darle un reporte a cada uno sobre su performance. Claro, ese sería un buen uso de la inteligencia. Es tremendo, Claro, o sea, claro, nunca sí, hemos sí, tenido la posibilidad de ser formados en nuestros criterios. Pero yendo al meollo de esta situación, digo, entiendo, y este es un ejemplo bárbaro, pero en la postura de un profesor que dice no y el profesor que dice sí, ¿cómo se maneja esto hoy? ¿Cómo está acéfalo no, eso? ya no hay no. Está O sea, acéfalo. no se puede, o sea, Claro, pero el tipo siempre está... las fuerzas retractoras en todo proceso de cambio van a estar presentes. Ajá. Y probablemente eso ocurra durante unos 2 o 3 años. Claro, y después... Pero es que no hay manera. Después, es como el celular. No hay manera. Es como el celular. El celular al principio decíamos, no, yo con esa porquería no, qué sé yo. O la televisión misma. Al principio le decían, ¿cómo que le decían los teleadictos? Sí. Los teleadictos. La teleadicción, chupete electrónico. Exacto. Ahí, Claudio, primero que nada me parece muy interesante todo lo que nos has comentado. Creo que nos quedamos cortos con la columna, pero quiero sí rescatar una reflexión y como el nombre del programa lo dice, Pensar San Juan, creo que la invitación después de todo esto es pensar a la inteligencia artificial como una herramienta aliada y no como una amenaza para todo lo que respecta a la educación. Muchísimas gracias, Muchas Claudio. gracias. Gracias, Claudio.